Dicen que a lo largo de nuestra vida, cada uno de nosotros se cruza con aproximadamente 16 asesinos. Claro que si supiéramos las siniestras intenciones de estos personajes, seguramente evitaríamos siquiera interponernos en su camino. ¿Qué es lo que les lleva a quitarle la vida a otra persona? ¿Cuál es el placer que les produce matar? ¿Por qué disfrutan del sufrimiento ajeno? Estas son solo algunas preguntas que la ciencia ha intentado responder a lo largo de los años, estudiando la psiquis y el comportamiento de cientos de psicópatas. El siguiente es el top 5 de los mayores asesinos en serie de nuestra historia, hombres capaces de cometer las peores aberraciones contra otro ser humano, sin sentir remordimiento ni culpa alguna. H.H. Holmes, cuyo nombre real era Herman Webster Mallet, es considerado el primer asesino en serie de la era moderna. Se construyó un edificio especialmente diseñado para torturar, matar y eliminar cualquier tipo de evidencia. Estudiante de medicina, farmacéutico y estafador, poseía en Chicago un hotel con más de 100 habitaciones destinadas a viajeros al paso, que contaba con túneles secretos, cámaras de gas y un gran horno para incinerar a sus víctimas. Algunos de los cadáveres los vendía a universidades o estudiantes de medicina. Cuando lo capturaron, confesó 27 asesinatos, pero se cree que el número de víctimas sería mayor a 200. Fue condenado a la horca en 1896. Daniel Camargo Barbosa, conocido como el monstruo de los manglares, nació en enero de 1930 en Colombia. Su madrastra de chico lo obligaba a vestirse de niña para ir al colegio, lo que le fue cultivando un odio hacia el sexo opuesto. En 1967 fue capturado y acusado de haber asesinado a 17 niñas de entre 10 y 14 años, pero debido a las leves penas de la época solo pasó 5 años en prisión. Una vez en libertad continuó con su ola de asesinatos y fue detenido nuevamente y condenado a 25 años, de los cuales solo cumplió 10, ya que se fugó de la cárcel y escapó a Ecuador. Su modus operandi era siempre el mismo: engañar a inocentes niñas para luego violarlas y estrangularlas y deshacerse de su cuerpo en algún bosque cercano. En 1986 fue capturado una vez más y sentenciado a 16 años de prisión, y 8 años después encontraría su fin, ya que sería asesinado en su celda por el sobrino de una de sus víctimas. En total, se cree que Camargo cometió más de 150 asesinatos. Pedro Alonso López, apodado el Monstruo de los Andes, entre 1969 y 1980, asesinó más de 350 niñas de entre 9 y 12 años de edad en Colombia, Perú y Ecuador. Echado de su casa a los 9 años por intentar abusar de una de sus hermanas, su infancia estuvo marcada por maltrato, peleas y adicciones, además de sufrir en carne propia el abuso de parte de distintos hombres que lo rescataban de la calle. En prisión también sufrió violaciones en manada que concluyeron una vez que degolló a uno de sus atacantes. Su caso es particularmente parecido al de Camargo Barbosa: víctimas niñas, fáciles de engañar, para luego violarlas y estrangularlas. Alonso aseguraba que solo asesinaba de día para poder contemplar cómo los ojos de sus víctimas se iban apagando. En 1980 fue capturado y se le aplicó la pena máxima para Ecuador, 16 años de cárcel, pero 2 años antes de cumplir condena, fue enviado a un centro psiquiátrico, examinado y liberado con la condición de presentarse una vez al mes a la justicia, lo cual tiempo después no ocurrió. Desde 1998 nadie sabe nada de él y su paradero es una incógnita. Harold Shipman, apodado el Doctor Muerte, nació en Inglaterra en enero de 1946. Perdió a su madre por un cáncer de pulmón cuando era joven, después de una larga agonía y una gran dependencia por la morfina. Luego de esto, el joven Harold se interesó por la medicina, pero como contracara se volvió adicto a los fármacos y estupefacientes. Se recibió, se casó y tuvo 4 hijos, una vida aparentemente normal y tranquila, hasta que decidió jugar a ser Dios y tener potestad sobre quién debía vivir y quién no de sus pacientes. En 1998, y luego de una investigación llevada a cabo por la cantidad de pacientes muertos del Dr. Shipman, la mayoría ancianas de entre 70 y 80 años con sobredosis de morfina, se lo detuvo, y en el año 2000 se lo encontró culpable y se lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas por el asesinato de casi 300 personas, aunque se estima que el total de víctimas ascendería a un número de entre 600 y 900 en sus 25 años de profesión. En enero del 2004 se quitó la vida en su celda, ahorcándose con las sábanas de su cama a los 57 años. Pedro Rodríguez Filo, también conocido como Pedriño Matador,
Su caso es particular, ya que si bien fue un asesino serial que mató más de 100 personas en todo Brasil entre 1968 y 2003, sus víctimas fueron en su mayoría asesinos, violadores, narcos, pedófilos y ladrones. La mitad de estos acontecimientos se llevaron a cabo en la cárcel mientras compartía celda con estos reclusos. La vida de Pedro estuvo marcada por la delincuencia desde muy temprana edad, entrando y saliendo de la cárcel a partir de los 14 años por homicidio y narcotráfico. Estando en libertad se enteró que su padre estaba preso por haber matado a su madre. Este lo fue a visitar y terminó asesinándolo de 22 puñaladas. En el año 2018 salió luego de 42 años en la cárcel y con 67 años de edad se convirtió en orador, cuenta con un canal de YouTube muy exitoso, escribió un libro y tiene un documental que cuenta su historia. Lo que llama la atención es que la mayoría de estos macabros personajes tienen un perfil sociópata que hace que sean muy difíciles de reconocer. En muchos casos, suelen ser personas amables y que se relacionan bien con el entorno, por lo que pasan totalmente desapercibidos, escondiendo esa faceta cínica y destructiva, esperando como un lobo en las sombras, acechando a su próxima presa.